Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco que me acompañe en esta lectura colectiva que estamos haciendo del libro más reciente, Conspiraciones. Eh, Llegamos al espacio en el cual hablamos del sexto siglo que pues habría empezado recientemente, estamos hablando del futuro, pero antes de eso aprovecho porque esto lo verá usted probablemente el 25 de diciembre, de manera que le deseo una muy feliz Navidad. Si lo ve después, pues ya ni modo, pero bueno, para quienes lo vean este jueves 25, una feliz Navidad. Y este capítulo, le digo, ya forma parte del sexto siglo. Entonces, pues no puedo hablar de lo que pasó, no ha pasado, estamos en proceso. Muchos de los eventos recientes son difíciles de entender bien. Si para hablar de cuestiones históricas a veces nos faltan datos y se nos hace difícil interpretar. Para las cosas recientes, el tema es que estamos involucrados y esto pues hace emocionalmente difícil separarse y evaluar adecuadamente las cosas. De manera que estos dos capítulos del sexto siglo no tienen la misma lógica de los anteriores. En los anteriores hablábamos en el primer capítulo de cada siglo del contexto y en el segundo de lo que pasaba aquí. Ahora, en este primer capítulo del sexto siglo, lo que trato de hacer es eh, definir las bases sobre las cuales creo que hay que entender las cosas que nos ocurren en este momento. Es en el fondo una explicación de cómo interpreté lo anterior. Pero aquí lo pongo ya de una manera que permita usarlo como herramienta para entender hacia adelante. Y la esencia de esto es que creo que los seres humanos tenemos que entenderlos separando tres cosas que cada uno de nosotros tiene que resolver y que la cultura va a ir ayudándonos a procesar de una manera distinta y por eso en el tiempo va cambiando. Y estas tres cosas son nuestra relación con lo que imaginamos trascendente, que tiene que ver con esta motivación que tienen los seres humanos que hasta el día de hoy no hemos encontrado en ningún otro ser vivo, y es que nosotros sabemos que vamos a morir. Muchísimos animales grandotes se dan cuenta de la muerte de sus cercanos, los elefantes, los chimpancés, muchas aves, los mascotas, todos ellos sufren cuando se muere alguien cercano, pero no hay ninguna evidencia de que de ahí ellos deduzcan que ellos mismos van a morir. Nosotros sí, los seres humanos sí nos damos cuenta que vamos a morir y eso nos aterra y queremos superar eso. Algunos lo están intentando en tiempos recientes con unas cosas extrañísimas, con las cuales creen que pueden vivir eternamente. Ojalá tengan suerte y lo logren. Hasta hoy nadie lo ha logrado. Hay otros que buscan sobrevivir virtualmente a través de escribir libros, hacer videos, cosas de esas. Está el famoso refrán aquel de hay que tener un hijo, hay que sembrar un árbol, hay que escribir un libro. Hay muchas cosas que hacemos, ninguna en el fondo sirve, nos vamos a morir de cualquier manera. Y una de las formas que hemos construido los seres humanos para superar este tema es la invención del más allá, la idea de que hay algo más allá de este mundo y que cuando uno muere puede ir hacia allá. Distintas religiones lo resuelven de manera diferente. En algunos casos hay esta idea de que se reencarna uno y dependiendo de qué tan bien se portó, pues reencarnas en algo superior o si no te portaste bien en algo inferior. Otras religiones piensan que hay una especie de más allá, pero nada más. En la religión cristiana, pues hay la posibilidad de que ese más allá sea
pues estando frente a la gloria divina eternamente, o pues que se vaya uno a que lo castiguen los demonios. eh, Hay muchas cosas. El tema es que esta relación con lo trascendental es importante. De hecho, eso es lo que creo que explica en buena medida la forma como se construyó América, lo que llamamos América Latina específicamente, y Nueva España en particular. El monoteísmo que llega de Europa, expansivo, que exige que todo mundo crea en el único Dios verdadero, que es el de ellos, mientras que aquí estamos todavía en un nivel, le comentaba, de pequeños dioses que apenas están configurando un panteón de dioses grandes. La creación de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y todos los demás, Tlaloc, Quetzalcóatl, apenas están conformando un grupo de dioses pues que pudieron encontrar en toda la región de Mesoamérica. Acuérdense, Huitzilopochtli es un dios exclusivo prácticamente de los mexicas. Tlaloc sí, en todas partes, por eso del agua era un problemón, lo sigue siendo. Entonces, estas dos formas distintas de entender lo trascendental, creo que explican en parte, y en no poca parte, el triunfo de los europeos. Traen una religión que es mucho más agresiva, que va a irse tragando a todos. Ahora, esa religión no es propiamente hablando una religión abrámica, aunque tiene como base la idea de Cristo, que es judío y que por lo tanto jala todos los libros de la tradición y los convierte en Antiguo Testamento. La religión cristiana es más bien indoeuropea. Es una combinación, insisto, de esta tradición judía con muchas cosas que son propias de los indoeuropeos. Los indoeuropeos llegan a Europa, vamos a decirle así. De hecho, ni son indios ni son europeos, son del centro de las estepas, pero son los que van a moverse en varias olas, en distintos momentos del tiempo, en miles de años, hacia Irán y la India, por un lado, llegan incluso a China, aunque esos no sobreviven. Y llegan hacia Europa, insisto, varias oleadas, una de ellas hacia abajo, que es de donde vienen los primeros que llamamos griegos, una segunda oleada de griegos, en la primera también están los hititas. Hay otra oleada que va hacia arriba y de ahí vienen los celtas. Y bueno, todas estas traen ciertas creencias que usted va a encontrar continuamente y por eso la mitología nórdica y la mitología griega tienen tantos parecidos. Y de hecho la mitología romana, que nosotros imaginamos idéntica a la griega, en realidad era etrusca y se fue transformando. Entonces, todas estas creencias son las que van a incorporarse en el cristianismo y esta religión, por ser de ese carácter indoeuropeo, es bastante más flexible. Es algo que no tienen el judaísmo y el islam, que son bastante más rígidas, digámoslo así. En el caso nuestro, en el caso de la India, es mucho más todavía la flexibilidad, pues se van tragando dioses, ¿no? En el caso de la India, como no llegaron a construir un monoteísmo propiamente hablando, eh, captan dioses sin problema, ¿no? Y ahí tienen, ellos dicen millones de dioses. En el caso de Irán, y específicamente de Persia, se crea un monoteísmo que yo sigo pensando es el original y es el zoroastrismo y es relativamente flexible. De ahí aprenden, según yo, los judíos y de eso derivan las otras dos religiones del libro, como les decimos, el Islam y el cristianismo. Pero pues el Islam es más rígido, el cristianismo es mucho más flexible y eso es lo que le permite ir capturando toda Europa una vez que el Imperio Romano se empieza a caer. Y para poder hacerlo, lo que hacen es irse tragando a los diosesitos, convirtiéndolos en santos o en vírgenes o lo que sea.
y eso permite que esta cosa funcione adecuadamente. Cuando llegan aquí, ocurre lo mismo y nos vamos tragando a los diosesitos locales, convirtiéndolos en santos. Les buscaban algún santo que viniera de Europa, que más o menos tuviera algún parecido con lo que hacía el dios local, y órale, lo convertimos en el santo patrono de la lluvia o de los animalitos o de lo que sea. Y eso permite que esto funcione. Eh, Ese mismo proceso lo seguimos teniendo ahora, y por eso es tan importante entender esta relación con lo trascendente. El cristianismo en Europa es lo que permite el ascenso del individuo. En toda la historia humana hemos vivido más bien en grupos, grupos asociados a la familia o eventualmente a una familia extendida que se convierte en clan. Y así es como funciona, por ejemplo, el Imperio Romano y y la República también, y las ciudades-estado griegas y todo eso. Así sigue funcionando India, así sigue funcionando China. Pero nosotros aquí en la parte occidental, el cristianismo, para poder instalarse adecuadamente en los restos del Imperio Romano, va rompiendo a las familias. Y no quiero decir que destruya a la familia, va rompiendo estas estructuras de familia extendida o clan, que eran las que sostenían al imperio, porque sin eso no había forma de que los obispos empezaran a tener el control en cada una de las regiones. Esto lo hacen con una serie de medidas importantísimas, por ejemplo, prohibir el matrimonio entre primos, eh, obligar a que cuando una persona se casa se vaya lejos de su familia y no se quede a vivir en la casa del patriarca, cosa que en la India sigue ocurriendo, por ejemplo. Entonces fuimos creando al individuo. Conforme esto ocurre, se van generando nuevas tensiones, una forma distinta de organización, que van a llevar eventualmente a la ruptura de la iglesia cristiana en la católica y las denominaciones protestantes, y después de eso pues vamos a ir teniendo una forma distinta de organización, que es lo que hemos platicado en los capítulos anteriores, específicamente del resto del mundo. Esta nueva organización eh, es el liberalismo, que se basa en la idea de que como individuos todos somos iguales, en esencia, y por lo tanto todos debemos ser tratados con las mismas reglas. Todo mundo es igual frente a la ley. Y esto obliga a la creación de un Estado distinto. Ese es el Estado moderno, ¿se acuerda? Que empieza a aparecer en el siglo XVII en Inglaterra, un poquito antes de eso en Países Bajos, que es muy chiquito, un poquito después en Francia, y decía yo, se abren dos formas distintas, la parlamentaria y la de la dinastía, que van a estarse enfrentando. Y estos procesos que están ocurriendo, acá en América ocurren de manera muy distinta, porque acá esto no permea. Acuérdese, nos tocan estos dos grandes reyes españoles, uno el creador de España, que es Carlos I, y luego su hijo Felipe II, gobernantes durante prácticamente todo el siglo XVI, que van a defender a la Iglesia Católica a muerte, literalmente. Y esto significa, pues, que en España, en buena parte de Italia, un cacho de Francia y sobre todo aquí en América, esas ideas extrañas del individuo y el liberalismo no se aceptan. Cuando en el siglo XVIII esto en Francia se convierte en la revolución y en el ascenso de Napoleón, los Borbones españoles, que son pues así una rama menor realmente, no lo quieren. Y eso es en parte la gran disputa alrededor de Fernando VII. Para los españoles, Fernando VII representa que continúe ese viejo catolicismo, mientras que Napoleón significa la llegada del liberalismo y el individuo, y eso sí, no. Y por eso aquí en América todo el mundo dice viva Fernando VII, no porque tuvieran mucha idea del tema político, no, era el miedo a estas ideas extrañísimas.
Y eso aquí en México se refleja en que cuando nuestras élites quieren construir repúblicas liberales, pues ni quien les haga caso, mano, ¿no? Es decir, nadie quiere eso aquí, porque no habíamos seguido ese proceso nosotros. Y no lo vamos a hacer sino hasta Porfirio, prácticamente hablando. Entonces, esta relación con el trascendente es importantísima. Hoy estamos viviendo a nivel global un tema particularmente complejo en esto, porque esta construcción liberal que se refleja en forma de gobierno en repúblicas democráticas está siendo amenazada por grupos distintos que apelan nuevamente a ideas religiosas. De un lado tenemos el Islam radical que está tratando de destruir a Occidente. Por otro lado tenemos estos ortodoxos rusos que son más o menos lo mismo, el señor Putin. Pero de este lado traemos un montón de personajes que creen que lo que hay que hacer es regresar a la religiosidad del siglo XVI o XVII. Y eso, pues, no va a funcionar. El mundo que tenemos hoy, este mundo que ha generado tanta riqueza, que nos ha permitido ser 8.000 millones de seres humanos y que todo el mundo coma mejor hoy que en cualquier época histórica pasada, o que la esperanza de vida haya crecido brutalmente, eso se logró gracias a Occidente, gracias al individuo, y quitar eso nos va a convertir en pobres a todos, y no va a ser buena idea, pero es un tema muy difícil porque no es racional, es emocional. Y entonces en eso estamos ahorita. Ya lo hemos platicado en las emisiones de largo aliento. Yo creo que eso está asociado a las tecnologías comunicacionales, que cuando nos cambian la forma de comunicarnos entre nosotros, nos generan una incertidumbre muy grande, gran angustia, y esto nos hace buscar referencias que suelen asociarse a la colectividad, esa colectividad que alguna vez fue muy religiosa y que en el siglo XX hubo el experimento de hacer movimientos religiosos laicos. Ese es el caso del comunismo o del fascismo. eh, y pues ya sabe usted qué pasó. Bueno, esto es el segundo tema en el cual es importante entender a los seres humanos, la relación con los demás. Y esta relación con los demás es precisamente esta construcción de familias o clanes que se van eliminando solo en Occidente, gracias al cristianismo, para dar lugar a individuos que en el tiempo deciden que eso de la religión pues no ayuda y más bien medio estorba. Y empiezan a construir países laicos en donde haya libertad de cultos, y esto forma parte de la construcción de estas repúblicas democráticas liberales. Entonces, ese proceso nosotros no lo tenemos, insisto, solo puede uno encontrarlo un poquito en el porfiriato. En la construcción del siglo XX que hace Cárdenas no se busca construir ciudadanos, lo que se busca es construir corporaciones que sostengan al Estado. Por la misma dinámica de la economía y de la urbanización, los ciudadanos empiezan a aparecer. Y esa es esa clase media que para los años 60 empieza a presionar al régimen, lo platicamos en el capítulo anterior, y eventualmente va a llevar a la crisis entre las estructuras que traíamos tradicionales y las que superimpuso el señor Cárdenas tratando de reemplazarlas. Pero el caso es que no nos movimos en la construcción de individuos, de ciudadanía, lo suficiente para que nuestra democracia aguantara a un Mesías tropical como fue el que nos tocó. Entonces, esta relación con los otros es la segunda. Y hay una tercera relación, que es la relación con las cosas. Ahí hay muchas formas de ver esto, pero es muy importante. La relación con las cosas tiene que ver con la relación de propiedad, qué cosas puede uno ser propietario de y qué derechos tiene uno sobre eso. Eh, para explicarlo en el libro, hago uso de un par de herramientas de los economistas que tienen que ver con las características de los bienes.
bienes públicos, esos que a la hora de producir, produce uno para todos o no produce uno para nadie. Es el caso ejemplar es la seguridad nacional. O defiende usted a la nación completa o no defiende nada. Entonces, ese es un bien público. Como no puedo reducir la oferta, sino que es para todos al mismo tiempo, esos bienes no pueden tener precio. De manera que si alguien quiere producirlos, tiene que conseguir financiamiento de otro lado. El gobierno ofrece seguridad nacional e impartición de justicia a cambio de impuestos. Y esta es una construcción histórica que en el caso europeo se fue haciendo alrededor de los hombres fuertes que controlaban una región y garantizaban a quien vivía en esa región que los iban a defender de los demás y que cuando hubiera un conflicto allí al interior de la región, ellos iban a decidir quién tenía razón y quién no. Esto es lo que rompen los reyes poderosos en los siglos XVI y XVII para ir construyendo el poder del rey por encima de los hombres fuertes locales. Y esto eventualmente se convierte en el Estado moderno. Aquí en México eso no ocurre. Otra vez, para poder instalarse don Benito y luego Porfirio, necesitan arreglos con los hombres fuertes locales. Porfirio sí logra avanzar algo en concentrar el poder en el centro, pero no lo suficiente. Y luego Cárdenas lo hace pues con esta estructura corporativa doble a nivel nacional, en donde en cualquier rincón de este país había al menos dos personas del PRI, del gran estructura. Uno era el presidente municipal y el otro era el líder local, ya sea de los campesinos, de los obreros, del sector popular, de lo que fuera. Al tener dos, ninguno podía tener el poder y el poder se movía hacia arriba hasta llegar al presidente que tenía todo. Y se convertía en el árbitro entre estos grupos. Ya no son hombres fuertes locales, ahora son corporaciones, pero esto sigue siendo una estructura en la cual el individuo no puede funcionar bien. En este país no hubo Estado de Derecho propiamente hablando nunca, logramos avanzar algo en los últimos años, pues ya se borró por completo. Eh, Al no tener esta igualdad esencial de las personas, pues había unos que tenían privilegios sobre los demás, que eran los amigos del que tenía el poder. A eso sí ya regresamos, ¿no? En eso, ahora sí están atascando como pocas veces en la historia. Entonces, puede usted observar cómo hay una conexión entre los tres niveles, entre la relación con lo trascendente, la relación con los demás y la relación con las cosas. Y creo que este esquema puede ser muy útil para entender lo que nos pasa en este momento, para poderlo evaluar de una manera menos emotiva, un poco más racional y con base en eso, pues ir imaginando el futuro. Eso es lo que intento hacer. Eh, pero le digo, a diferencia de los otros capítulos, aquí no separé el resto del mundo y nosotros, más bien separé las herramientas que estoy planteando en este capítulo y su aplicación, que es lo que hago en el último capítulo, el que cierra este libro, y en el cual pues podría yo haber hecho un libro entero de eso, ¿no? Ya hay quien me reclamó que, oye, ese capítulo debías haber ampliado. Pues sí, mano, pero el objetivo era ir siguiendo el proceso. No podía yo ampliar, por ejemplo, ya lo comentamos aquí, el siglo XIX para referirme a todas las cosas que usted conoce y que no están ahí, y en el siglo XX lo mismo o ampliar el siglo XVII para ser mucho más claro de este periodo que, pues, del que casi no conocemos nada los mexicanos porque no nos lo enseñan en la escuela. Eh, Podría haber hecho eso, podría yo haber ampliado el presente, pero el objetivo era entender la secuencia. Le digo, yo no sabía a dónde iba a llegar cuando empecé a escribir, no me, se me había ocurrido este fenómeno de las dos estructuras creadas por Cárdenas y por lo tanto, pues mis interpretaciones hoy son distintas de las que tenía yo hace 20 años. Como hace 20 años eran distintas de las que tenía yo 10 años antes, cuando estaba yo pues más convencido del nacionalismo revolucionario. Eso se me quitó conforme entré tantito a ver a la política desde dentro y me curé en salud, ya no me meto en eso, pero además aprendí, me di cuenta del engaño
y por eso el libro de 100 años de confusión. Y ahora pues me doy cuenta de otras cosas que no había visto. Creo que con estas herramientas que le estoy planteando en este capítulo, podemos entender mejor lo que nos pasa a nivel global y en México, y con base en eso, pues tratar de ir semblanteando el futuro. Y eso exactamente es lo que pienso hacer en el capítulo que cierra el libro, en una emisión que cerrará este 2025. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.